Buenos días, muchachos. Ayer pues quedé de mandarles este resumen, pero resulta de que no se pueden enviar tareas o no se pueden enviar clases o no se pueden dar clases fuera de los horarios establecidos. Así que proseguimos el día de hoy con lo que dejamos ayer y esperemos que hoy terminemos este tema. Nos habíamos quedado en semejanza de triángulos rectángulos. Nosotros ya habíamos visto semejanza de triángulos equiláteros, isósceles, porque eran no semejanza, sino que habíamos visto congruencias. ¿Por qué un triángulo era congruente con otro? Ahora estamos viendo la semejanza de triángulos rectángulos, nada más, solamente rectángulos. Entonces, ¿cómo podemos verificar que un triángulo es semejante a otro triángulo? A otro triángulo cualquiera. En este caso puede ser solamente rectángulo, ¿ok? Entonces vemos ahí dos triángulos, miren. Vemos estos dos triángulos donde tengo el triángulo ABC, no, ACB, y tengo el triángulo, miren, tengo el triángulo ACB y este mismo triángulo lo tengo compartido en dos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa divide al triángulo en otros dos que son semejantes entre sí y semejantes también al triángulo original. ¿Quién es el triángulo original? Este que yo tengo acá. Y cada uno de estos triángulos va a ser semejante a este triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo verificar que son semejantes? Observando bien las figuras, vemos que el segmento CD, miren el segmento CD que tenemos ahí, divide al triángulo en otros dos que también son triángulos rectángulos. Podemos ver la correspondencia del triángulo ACD y el triángulo ABC. Miren, y el triángulo ABC. ABC. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos ver que este ángulo, miren, ¿cómo vamos a tenerlo? ¿Cómo vamos a verificarlo? Que este ángulo es correspondiente entre sí. ¿Por qué? Porque es el ángulo del triángulo original y también es el ángulo del triángulo cual se divide, en la cual se está dividiendo. Entonces es un ángulo común a los dos triángulos, o sea, en el triángulo original y en el triángulo cual sacamos. También hay que tener que D es correspondiente a C. ¿Por qué? Porque este triángulo que nosotros tenemos acá es un triángulo recto, es un ángulo recto, perdón, y es conocido como C según la imagen. Entonces también D es correspondiente a C, porque estos son los vértices, mire, correspondientes a los ángulos rectos. Y también tenemos que C, este ángulo, es correspondiente a B. Miren, porque ya sé, o sea que C no puede aparecer en ningún otro vértice. Esto nos da una relación que el triángulo ACD, o sea, este triángulo, miren este triángulo, miren, es correspondiente a todo el triángulo original, de acuerdo a lo que ya hemos dicho anteriormente, por ángulo, por lados y por que el segmento CD divide al triángulo original en dos triángulos, entonces sirve en ambos triángulos, ¿ok? Luego tenemos una situación similar para el caso del segundo triángulo correspondiente al triángulo DBC. Siempre con las mismas características, siempre así. Entonces ya verificamos que estos triángulos son semejantes y podemos ahora expresar la proporcionalidad. Para expresar proporcionalidad primero tenemos que ver cómo esos triángulos son semejantes, ¿ok? ¿Por qué son semejantes? Ya lo hemos dicho, son semejantes, ¿por qué? Porque tienen un ángulo en común, miren,
el triángulo ACB, que es el original, tiene el ángulo A en común con el triángulo ACD, ¿ok? Y también porque tienen un lado en común, en este caso corresponde a la altura que forma el ángulo recto en ambos triángulos. Y por todo lo demás que hemos dicho. Entonces, ahora vamos a ver la proporcionalidad entre los lados correspondientes de esos triángulos. Entonces, ¿qué indica proporcionalidad? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y luego hacemos otro triángulo rectángulo, nosotros vamos a primero saber si son semejantes. Después de que sean semejantes, vamos a entender la proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Que lado con lado sean semejantes, o sea, sean iguales. ¿Ok? Entonces ya lo vamos a ver. Si tenemos el triángulo ACD, o sea, tenemos este triángulo que vemos aquí, ACD, el pequeño, semejante al triángulo ABC, o sea, al triángulo grande, dice, tenemos entonces que el lado AB, mire, el lado AB, ¿cuál es el lado AB? Es todo este lado AB, mire, este lado grande del triángulo original, sea igual, es a razón del lado AC, mire, es a razón del lado AC. Y eso va a ser igual a BC, mire, a razón del lado CD, ¿ok? Y también va a ser igual a AC y a razón de AD. Si el triángulo CBD es semejante al triángulo ABC, tenemos también que, así como tenemos el triángulo pequeño, semejante al triángulo grande, también se cumple para el otro triángulo, o sea, para este triángulo que tenemos del lado derecho. También se debe de cumplir la proporcionalidad de los lados de ese triángulo con el triángulo original. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, de igual forma vamos a tener el otro triángulo. Miren, si tenemos el triángulo ACD semejante al triángulo CBD, tenemos también que los lados de esos triángulos son ¿qué? Proporcionales. ¿Ok? Entonces tenemos algunas propiedades ahí. Dice que si se da un triángulo rectángulo y la altura correspondiente a la hipotenusa, imaginémonos un triángulo rectángulo, ¿ok? Como los que tenemos arriba. Entonces dice, la longitud de la altura respecto a la hipotenusa es la medida geométrica de las longitudes de los segmentos de la hipotenusa determinado por la altura, ¿ok? Yo sé que solo al leerlo así nosotros nos confundimos, pero ya lo vamos a ver un poquito más asemejado a lo que es con un dibujo. También dice la longitud de cada cateto es la medida geométrica de la hipotenusa y la longitud del segmento de la hipotenusa. Entonces ya lo vamos a ver. Miren, supongamos que tenemos este triángulo. Lo que nos dicen arriba lo vamos a verificar acá. Supongamos que tenemos este triángulo. Miren, supongamos que tenemos este triángulo. Entonces dice, mire, la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuál va a ser? Va a ser este lado, ¿ok? Entonces del modo que nos hablaron anteriormente, lo vamos a verificar ahorita ya con el triángulo, donde me dicen que el lado AD, para que sean proporcionales, mire, el lado AD sobre DC, ¿quién es DC? Mire, la altura esta que tenemos acá va a ser igual a DC por BD, mire. Esto, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo esos dos triángulos por separado, miren, por separado, supongamos que los estamos dibujando bien. Si yo tengo esos triángulos por separado y yo los estoy razonando, estoy diciendo qué tan proporcionales son esos lados. Mire, ¿qué es lo que me dice? Que el lado AD sobre DC va a ser igual a DC sobre BD. ¿Qué es lo que me está diciendo?
que este lado con este lado y que este lado con este lado van a ser iguales. Eso es lo que me está diciendo. También me dice que el lado AB, o sea, todo este lado del triángulo original, mire, todo este lado del triángulo original va sobre AC. ¿Quién es AC? Este lado, mire. Va a ser igual a AC sobre AD. Quiere decir que si yo tengo el triángulo original, mire, triángulo original ABC, dice que este lado va a ser igual, este lado AB sobre AC va a ser igual al AC del triángulo pequeño que sacamos, mire, aquí es AC sobre AD. Quiere decir que este con este son iguales y ahí estamos hablando de proporcionalidad, que este lado grande va a ser igual a este lado pequeño y que este segmento, este lado de este triángulo va a ser igual al lado pequeño del otro triángulo, ¿sí? A eso nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Le llamamos proporcionalidad, pero eso se cumple si antes hemos descubierto que esos triángulos sean semejantes. También nos dice que el lado BA, mire, ¿quién es BA? BA sobre BC, mire, todo el lado grande, la base del triángulo original, sobre la hipotenusa, porque es el lado más grande, va a ser igual al mismo lado BC sobre BD. Mire, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Que hay semejanza y que hay proporcionalidad. Es como que usted se imagine una figura geométrica, digamos una casa, y a la par de esa casa tenga una figura igual o una figura geométrica, una réplica igual de su casa. Entonces usted va a ir asemejando, va a ir asimilando a ver qué, digamos, qué longitud, digamos, de las paredes van a ser igual a la otra casa. Es algo así similar. Qué color son igual, que si las ventanas tienen el mismo tamaño, entonces algo similar aquí. De eso se trata semejanza y proporcionalidad. Que proporciones sean iguales, ¿sí? Que la proporción del triángulo original que estamos viendo de este lado sean igual a las proporciones de los triángulos pequeños dentro del mismo triángulo original. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, vamos a regresar y mire, las otras propiedades nos dicen, dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen catetos correspondientes proporcionales. Ya hemos estudiado eso. ¿Cuáles son los catetos? Los que estudiamos aquí, mire. Los catetos son los lados opuestos a la base. Son los que están unidos y que forman un ángulo. O sea, AC es un cateto y AD es un cateto. Entonces nos dice, tienen catetos correspondientes proporcionales. Mire, estos triángulos son proporcionales. El triángulo original con estos triángulos pequeños son proporcionales si tienen catetos iguales. AC va a ser igual a AC en el triángulo original. Recuerde, aquí hay tres triángulos en uno. El original que sería ACB, el pequeño que está dentro del mismo triángulo que sería ACD y el otro que sería DCB, ¿ok? Entonces vemos que hay proporcionalidad, que los mismos catetos son iguales, que son correspondientes proporcionales. También dice que tienen ángulos agudos correspondientes congruentes, o sea, ¿cómo lo vamos a verificar? Lo verificamos cuando vemos que el mismo ángulo, que ya lo dijimos anteriormente, el ángulo A va a ser proporcional al ángulo A. ¿Por qué? Porque este ángulo me sirve para el triángulo original y también me sirve, y que es igual, para el triángulo pequeño, que sería ACD. Entonces, eso es lo que quiere decir esa teoría. Luego dice, tienen hipotenusa y catetos correspondientes proporcionales. Miren. Aquí lo estudiamos también. ¿Cuál es la hipotenusa? Es CV. Y ese lado va a ser igual, miren, aquí también lo vimos. Ya nos decía que BA, mire, ese es un cateto, sobre BC, que es la hipotenusa, va a ser igual al lado del triángulo, mire,
BC sobre BD. Me están diciendo que los lados originales, que los catetos originales que los catetos y la hipotenusa del triángulo original van a ser igual a los catetos y a la hipotenusa del triángulo pequeño, ¿ok? O sea, por eso saqué los dos triángulos aparte para irlos estudiando más o menos así. Eso es lo que nos está diciendo esa teoría. Luego, de otra forma, ¿cómo lo vamos a entender? Lo mismo que les estaba leyendo acá arriba lo vamos a entender de esta manera. Dice, sea el triángulo ACB, o sea, el triángulo que tenemos aquí, el primer triangulito rojo, y el triángulo DEF, el segundo triángulo que tenemos ahí, nos está diciendo, la primera teoría que nos dicen acá, miren, en esta que tenemos acá, en esta, nos dice que el lado BC, miren, este lado, miren, nos dice que el lado BC sobre EF va a ser igual a CA, mire, sobre FD. B. Quiere decir que este lado con este lado son iguales y que este lado con este lado son iguales. En la segunda teoría nos decía que los ángulos tienen que ser correspondientes proporcionales. Entonces, el ángulo B, este que tenemos aquí en amarillo, va a ser congruente o proporcional al ángulo E. ¿Sí? Tienen que ser congruentes. Y si son congruentes es que casi son iguales. Ahora nos dice que el lado BA, mire, el lado BA, o sea, este lado de la hipotenusa, sobre ED, ¿quién es ED? Mire, este que tenemos acá, va a ser igual a CA, este que tenemos acá, sobre FD. Nos está diciendo que este lado con este lado son iguales y que este lado con este lado una vez nos corroboran que son iguales. Y eso es lo que nos dice la teoría. Eso es lo que nos dice la teoría. Miren. Entonces, también hay otra manera de verificar que dos triángulos original y los que están dentro son congruentes utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nos dice que el teorema de Pitágoras, que si tenemos un triángulo rectángulo con sus vértices y cada lado se conoce, en este lado, ven, este triángulo se conoce. ¿Por qué? Porque AC va a ser igual a B y CB tiene la medida que es A y AB tiene la medida que es C. Miren, entonces nos dice, queremos probar si se cumple la propiedad, si se cumple el teorema de Pitágoras, quiere decir que sí son triángulos congruentes. Entonces lo vamos a ver, o triángulos semejantes. Quiere comprobarse que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Quiere decir que el C cuadrado, que es el lado mayor del triángulo, la hipotenusa, sea igual a los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Eso, si eso se cumple, quiere decir que esos triángulos son semejantes, ¿sí? Ahora bien, por propiedad nosotros sabemos que los lados, digamos en este caso C, mire, este que vemos aquí, este lado que vemos aquí conocido como C, sobre A va a ser igual a A sobre F. ¿Por qué? Porque el lado mayor con el lado mayor del triángulo, mire. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Operación cruzada. El A pasa a multiplicar a A y el C con el F pasa a multiplicar al C con F. Entonces, por eso nos queda A al cuadrado, porque A por A es A cuadrado, igual a C por F. Tenemos la primera, ¿cómo les digo? El primer paso para ir verificando si vamos a cumplir lo que es la propiedad de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Si se cumple, utilizando las propiedades de semejanza de triángulos rectángulos, quiere decir que estamos en lo correcto. Ahora bien, C sobre B, mire, este mismo lado sobre B, mire, sobre B, o sea, todo este lado
va a ser igual al mismo lado sobre el lado más grande de este triángulo. Es como que usted se imagine que esos triángulos, usted está analizando el triángulo grande, que lo saca afuera y lo analiza con cada uno de los triángulos pequeños que tiene, para entender qué es semejanza y proporcionalidad. Va a ser igual a B sobre E. Entonces hacemos operación cruzada, mire. Hacemos operación cruzada. Este B pasa a multiplicar a B y este C pasa a multiplicar a E. Por eso nos queda B cuadrado igual a C por E. Porque nos queda B por B, B cuadrado. Igual C por E, C por E. Entonces ahí vamos asimilando o llegando al objetivo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Yo ya sé que por la fórmula de Pitágoras, A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser igual a C cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a igualar, lo voy a llevar. Yo ya encontré mi A cuadrado y yo ya encontré mi B cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es igual a A cuadrado? C por F. ¿Y a cuánto es igual a B cuadrado? C por E. Saco de factor común C y F más E. Los dejo como constantes, ¿ok? Los dejo como constantes, que F más E me suman E, B me suman C. Mire, si yo sumo esta E con esta F, o sea, este lado grande, con este lado de este otro triángulo, E más F, ¿cuánto es? Es todo este lado, mire, y todo este lado se llama C. Entonces, por eso C más E, perdón, F más E va a ser igual a C, y por eso me queda que C por C va a ser C cuadrado, y ahí lo tengo. Entonces llego a la conclusión que por propiedad de proporcionalidad y semejanza, llego a la conclusión que se cumple el teorema de Pitágoras, y si se cumple el teorema de Pitágoras quiere decir que esos triángulos son semejantes. Eso es lo que quiere decir este pequeño problema. Entonces, vamos a ver como ejemplo, utilizando la ley de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, me están diciendo encontrar las longitudes que hacen falta según Pitágoras, ¿ok? Entonces, según Pitágoras, ¿qué es lo que hice? Bueno, me están dando, en el primer caso me están dando un triángulo rectángulo, con longitud 12 de un cateto y con longitud 5 del otro cateto. Utilizando el teorema de Pitágoras, yo sé que C al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es mi A en este caso? 5 al cuadrado. Más B al cuadrado, que es 12 al cuadrado. Lo meto en raíz. C cuadrado pasa a ser raíz en ambos lados y me queda que C va a ser igual a raíz de 169 y la raíz de 169 es 3. Entonces encontré mi longitud de ese triángulo. Y lo mismo hago con el otro problema. Me están dando que un lado mide 6 y que el otro lado mide 8. Entonces me piden que encuentre C, ¿ok? Perdón, que me piden que encuentre A, porque me están dando que B es igual a 8 y que C es igual a 10. No me están dando A. Entonces, para yo encontrar A, despejo mi fórmula. Miren, A va a ser igual a C cuadrado y este B que está sumando de este lado pasa a restar al otro lado, y por eso me queda aquí en la fórmula que A cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. Solo sustituyo esos valores en raíz porque A cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. Entonces A cuadrado pasa a ser raíz del otro lado y me queda que A es igual a 6. Entonces el lado que encontré es este que tenemos aquí. Miren, el lado que A es igual a 6. Y eso es utilizando ¿qué? Teorema de Pitágoras. Eso no tiene que ver mucho con semejanza, solamente es una pequeño recordatorio de cómo es que se usa el teorema de Pitágoras, ¿ok? También hay otros ejemplos, según la información dada, cuál de los siguientes triángulos determinan un triángulo rectángulo. Esos problemas creo que Samuel los tiene. Samuel, le voy a dejar una tarea, mire, ¿ve? La tarea de ustedes va a ser, Samuel tiene el libro, entonces quiero que usted les mande la imagen del ejemplo donde dice ejemplo 8.2 del libro de la página 60, se los mande a sus compañeros y lo analicen.
lo analicen, porque solamente son ejemplos. Analicen todos esos ejemplos. Hay 4 ejemplos donde me piden cuáles de los siguientes triángulos determinan un triángulo rectángulo, en qué vértice está el ángulo recto. Entonces usted va a ir analizando los ejemplos que están ahí. Eso es todo. También hay un ejemplo en la página 63, el ejemplo 8.4. Ese ejemplo también quiero que me lo verifiquen, ¿sí? Hasta donde dice valores aproximados, conclusión y valores aproximados. Ya las propiedades que siguen ahí no. ¿Ok? Entonces esos 2 ejemplos les dejo de tarea. El ejemplo 8.2 y el ejemplo 8.4. Por favor, analícenlos. Quiero que entiendan un poquito de semejanzas. Hay un ejemplo muy bonito, el ejemplo 8.5, que también es interesante que lo hagan. Entonces de tarea les va a quedar el ejemplo 8.2, el ejemplo 8.4 y el ejemplo 8.5. ¿Ok? 3 ejemplos. Esos ejemplos están en el libro. Solamente quiero que Samuel se los comparta a ustedes. Y pues que después dialoguen, que después entiendan a qué nos referimos nosotros con semejanza de triángulos. Y con esto pues quedamos terminados el tema de semejanza de triángulos. Ya mañana jueves vamos a ver otro tema, ¿ok? Para mañana sí vamos a ver otro tema. Así que espero que hayan puesto atención y cuídense mucho, muchachos. Dejen de dormir tanto, trabajen, hagan sus tareas, sean responsables. Y pues vamos a ver si mañana damos la clase por Zoom. Bueno, mañana vamos a dar física, perdón. El lunes sería matemática de nuevo. Mañana vamos a física. Entonces, que tengan un bonito día. Cuídense.